Muy buenos días a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores de estas jornadas que me hayan invitado a participar, además concediéndome el honor de presentar a los dos panelistas que hablarán a continuación, dos autoridades en la materia que van a tratar. Bien, a lo largo de la Edad Media llegaron a Santiago millones de peregrinos procedentes de toda Europa. Esto, lógicamente, además de alumbrar un camino, el actual Camino de Santiago, pues originó multitud de necesidades en materia de alimentación, en materia de hospedaje, en materia de seguridad, etcétera, que han atendido los poderes civiles y eclesiásticos, puesto que la motivación de los peregrinos era una motivación religiosa, una motivación espiritual. Hoy, cuando las peregrinaciones han vuelto a renacer con fuerza y nuevamente tenemos a miles de peregrinos en el camino, las motivaciones siguen siendo en buena medida religiosas, pero hay otras motivaciones en el peregrinar, en el caminar, motivaciones variadas de orden cultural, monumental, espiritual en un sentido amplio, etcétera. Pero lo que sí es cierto, aunque la Iglesia, los poderes públicos y los poderes civiles y los poderes religiosos siguen prestando atención a la peregrinación, lo que hace referencia, a la manutención y hospedaje de los peregrinos se hace normalmente, fundamentalmente, a través de establecimientos del sector turístico a lo largo de todo el Camino de Santiago. De tal manera que hoy la peregrinación tiene una incidencia importante en el sector turístico. Y esto es un tema, yo creo que muy interesante, y de él nos van a hablar los dos panelistas que hoy nos acompañan. Ambos son doctores cum laude en finanzas con premio extraordinario y profesores en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago de Compostela. Milagros, profesora titular acreditada a catedrática, y Rubén, profesor contratado, doctor acreditado a titular. Asimismo, son investigadores adscritos al grupo de referencia competitiva Valfinap, también de la Universidad de Santiago, y al Centro de Investigación Interuniversitaria ECOVAS. Son autores de diversos libros, capítulos y de más de una veintena de artículos científicos en revistas indexadas, en el Journal Citation Reports de la Web of Science, focalizados en el impacto de la localización sobre la supervivencia, el riesgo y la rentabilidad de las empresas turísticas. Además, han participado, bien como investigadores principales o como miembros del equipo de investigación, en numerosos proyectos, tanto autonómicos como nacionales, y en varios contratos de transferencia con entidades como el Centro de Estudios Financieros, la Fundación MAFRE, la Fundación la Fundación INADE, Instituto Atlántico de Seguros, y el IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica, entre otros. Sus investigaciones han recibido el reconocimiento a través de diversos premios, entre los que destaca el premio al mejor artículo de investigación en turismo, acreditado por la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. El primer premio al trabajo emprendimiento de segunda oportunidad, un análisis del sector turístico, concedido en la 7ª Conferencia Ibérica de Emprendimiento en 1917. Y el accesi en los premios Centro de Estudios Financieros 2014 en la modalidad de contabilidad por un trabajo sobre la quiebra en el sector
hotelero español, concedido por el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Su proyecto, Estudios del impacto del Camino de Santiago en la rentabilidad y supervivencia de las empresas turísticas, ha sido galardonado con la 5ª convocatoria de ayudas a la investigación sobre el Camino de Santiago y las peregrinaciones 2022, convocada por la Cátedra del Camino de Santiago y las peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Y ya sin más, tiene la palabra, en primer lugar, doña Milagros. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Creo que somos la última lección jacobea de la mañana y la rupturista, ¿no? Porque vamos a hablar de números, de economía, ¿vale? Que es un complemento perfecto para terminar esta primera sesión. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presentación a don Jesús Palmou y a la Cátedra del Camino de Santiago la oportunidad que nos dan de presentar esta línea de trabajo que además hemos empezado a realizar o a desarrollar focalizándonos en el Camino de Santiago, motivados por haber confiado en nuestra propuesta de proyecto en la convocatoria de ayudas de investigación sobre el Camino de Santiago, la Cátedra del Camino de Santiago y las peregrinaciones en el año 2022. A veces nos centramos tanto en las líneas de trabajo que venimos desarrollando durante tanto tiempo que cuesta abrir nuevos focos de trabajo, ¿no? Cuesta vencer esa inercia, sobre todo cuando ya no tienes a lo mejor la presión de generar una producción científica tan acelerada, tan al peso que a veces el sistema universitario peca de presionarnos en ese sentido. Pero la convocatoria de estos proyectos y la obtención no de la financiación, sino ya del reconocimiento a que era una idea que podía ser útil, que podía ser interesante desde el punto de vista académico y desde el punto de vista empresarial, ha sido un aliciente, que de hecho estamos compartiendo con otras dos compañeras que hoy no pueden estar aquí presentes por motivos laborales, que es la profesora Andrea Martínez Salgueiro, también docente en nuestro departamento de la Universidad de Santiago, y lo que más ilusión nos hace, la investigadora predoctoral Jessica Lorenzo, que decidió cambiar la sostenibilidad corporativa por estudiar la incidencia del Camino de Santiago en el sector empresarial. Consideramos que había que dar un movimiento a ese proyecto de tesis porque estaba en una fase inicial. Y Jessica está muy ilusionada avanzando en esta línea de trabajo que hemos empezado nosotros, Rubén y yo, a raíz del proyecto de investigación que ha financiado la cátedra. Así que muchísimas gracias a la cátedra y a todas las instituciones implicadas en su existencia y el desarrollo de esta actividad académica, científica, alrededor de la misma. Bueno, pues sin más dilación, nuestro propósito en la presentación de hoy, que vamos a compartir ambos, es presentar en líneas generales y escapando en la medida de lo posible de la jerga más financiera, contable, económica, la idea que nosotros hemos propuesto y en qué fase estamos hoy de la generación de resultados y de divulgación de esos resultados. Hemos considerado oportuno agrupar nuestra presentación en torno a 6 puntos. Primero es contextualizar un poco nuestra idea de trabajo y definir el objetivo principal de investigación que estamos siguiendo, las contribuciones que consideramos que ya a priori está realizando el desarrollo de este proyecto, la estructura que hemos seguido, los principales resultados y una síntesis de las conclusiones que a día de hoy podemos compartir, ¿no? Estamos convencidos que seguramente con un margen de tiempo más amplio serán más resultados y no sé si ya autoinvitarnos a una lección jacobea futura para compartir los resultados. Entre otras cosas porque el impacto de la pandemia COVID-19 para nosotros desde el punto de vista de la información empresarial no es una ventana temporal a día de hoy suficientemente amplia, la disponibilidad de datos, por tanto estamos interesados en tener más tiempo para ir madurando resultados y aportando evidencia más sólida. El contexto de nuestra investigación se define, en primer lugar, con 2 conceptos que llevamos trabajando desde hace más de 10 años, que es el turismo y la empresa. Como bien decía don Jesús Palmou, hemos trabajado en estudiar empresas turísticas, particularmente el sector hotelero, en el mercado español. La justificación era muy fácil a la hora de vender la idea, ¿no? Es que el turismo en nuestra economía nacional es muy importante, es un motor de riqueza, de bienestar, un motor de empleo. Cuando se tambalea o cuando se pone en duda la salud financiera del sector turístico o del bombeo de ese sector, todo el mundo tiembla, ¿no? Porque es un punto neurálgico de nuestra economía. Y de hecho ya los propios documentos oficiales de la Unión Europea, ya salgo del mercado español, lo reconocen como un motor de crecimiento de la economía a medio y largo plazo. Y hoy en día pues, se pivota la idea y se trabaja sobre hacer además un turismo sostenible, ¿no? Hay un plan de acción muy fuerte en ese sentido para seguir trabajando en generar un tejido de empresas turísticas sólidas y sostenibles a largo plazo. Y a eso hemos añadido
algo que nosotros como gallegos de pro teníamos aquí al lado, pero que aún no habíamos trabajado desde el punto de vista científico, que es el Camino de Santiago. Tenemos que considerar que la actividad económica empresarial que gira y que emerge en torno al Camino de Santiago, y sobre todo pensando en los municipios de áreas rurales que están en las distintas rutas que conforman el Camino de Santiago, también es un foco, un emplazamiento particular de interés de estudio, que puede presentar particularidades, que lo que hablamos de funcionamiento o de estudio de variables como, por ejemplo, la rentabilidad o la probabilidad de cerrar, de quebrar una empresa, puede presentar ciertas particularidades en torno al Camino de Santiago, que tiene tanta fuerza motora en la economía gallega y en la economía nacional e internacional, que merece y justifica un foco de estudio particular. Y eso es lo que queremos aportar con nuestro proyecto investigador. Además, hemos tenido un escenario particular en el funcionamiento de las empresas en los años más recientes, que es una situación de pandemia. La situación de pandemia, desde el punto de vista de la estadística empresarial, demostró, y aplicada al turismo, que los cierres y la erosión que se produce en los resultados empresariales no fue igual en los distintos puntos de interés turístico, en los diferentes destinos turísticos. ¿El por qué? Ahí es donde entra la investigación académica. Acotar un poco. Aun cuando el sentido común, decía nuestro compañero el profesor Victoriano, el sentido común a veces es una buena metodología de trabajo, nos puede anticipar resultados, es necesario desarrollar modelos, además ayudándonos de las nuevas tecnologías que nos permiten trabajar una masa crítica de datos más amplia y heterogénea, pues intentar identificar por qué ha habido esas diferencias, esas particularidades, más allá de que a lo mejor la pandemia no tuvo incidencia a nivel sanitario social igual por otros condicionantes políticos, sociales. Vamos a centrarnos en la información corporativa y de geolocalización geográfica para ver por qué se producen estas diferencias. Así, nuestro objetivo, como aparece reflejado en esta diapositiva, es identificar y, en su caso, cuantificar el impacto de la proximidad al Camino de Santiago sobre dos variables financieras clave que hemos trabajado hasta ahora en el mercado español, que es la rentabilidad y la supervivencia, ¿vale? El cierre de las empresas turísticas. Para eso, la idea principal es generar un conocimiento científico útil y que sea aplicable tanto desde el punto de vista del gestor de esas empresas, del que tiene que día a día levantarse, abrir el negocio y gestionarlo, sea restaurante, sea hotel, hostal, lo que sea, hasta también desde el punto de vista de los agentes sociales, de las instituciones políticas que están implicadas en la gestión de un Camino de Santiago que genere un tejido empresarial saludable hoy, mañana y siempre. Entonces, consideramos que el conocimiento que puede emanar de nuestros estudios empíricos puede retribuir en ese plano. De hecho, si acotamos un poquito más, podríamos definir las contribuciones puramente científicas, académicas, de las contribuciones en el plano económico-social. En el plano científico, pues la rentabilidad y el fracaso como ejes de estudio son líneas maduras de investigación en la literatura previa, pero que no han sido exploradas hasta la fecha en nuestro conocimiento, poniendo el foco en el Camino de Santiago. Además, si a eso añadimos un periodo de análisis reciente, la disponibilidad de literatura es mucho menor y, sobre todo, en un contexto como fue el de la situación reciente de pandemia, donde se produce una ventana temporal que, en cierto modo, algunos dicen que no se ha modificado en el último año, de una erosión y una pérdida importante de fuerza e incluso de densidad en el tejido empresarial en torno a un foco de análisis particular como es el Camino de Santiago. En el plano económico-social, queremos poner de relieve que la información corporativa, que anualmente y obligatoriamente todas nuestras empresas tienen que hacer pública, puede tener potencial su análisis a nivel empírico para poder conocer mejor o aportar ideas para una gestión más adecuada desde un punto de vista económico del Camino de Santiago. Y, de hecho, generar así información importante para analizar el rédito y la rentabilidad desde la óptica de los potenciales prestamistas a nivel público y a nivel privado. E incluso a nivel más particular, generar una información cuantitativa útil para el gestor de esa empresa y también para el gestor del municipio o punto de interés turístico a lo largo que podemos identificar, mejor dicho, en las distintas rutas del Camino de Santiago. El desarrollo de este proyecto se define o se estructura en tres fases claramente diferenciadas y que a día de hoy ya están claramente interconectadas. Lo primero fue definir un marco teórico. En nuestro caso, dado que ya veníamos trabajando con literatura en turismo y en rentabilidad y fracaso, lo que hicimos actualizar y ampliar y, sobre todo, poniendo énfasis en el Camino de Santiago.
A continuación, nos pusimos a trabajar con los datos, identificar, depurar, tratar toda la base de datos. En ese sentido, es mi compañero, el profesor Rubén Lado, quien lidera esto desde que era un investigador predoctoral y ha sido pionero en trabajar con la masa de datos, que después ya le describirá cómo construimos, y es una fase crítica de trabajo que nos lleva mucho tiempo. Cualquier fallo en esta fase pues nos condiciona mucho la investigación posterior que podamos hacer. Y la fase 3, que es la que más nos gusta, que es empezar a hacer la receta, ¿no? A trabajar con los datos a nivel estadístico, econométrico y generar ese conocimiento útil y aplicado al que antes hacíamos referencia. Comienzo con la definición del marco teórico. Lo primero que nos planteamos es conocer dónde estamos, una panorámica general de lo que se ha hecho ahora a nivel científico, académico, sobre el Camino de Santiago, la producción científica. Y para eso nos servimos de una herramienta que en nuestra área de conocimiento, economía financiera y contabilidad, pues se viene utilizando mucho en los últimos años para hacer ese contacto inicial, ¿no?, con la literatura previa, que es el análisis bibliométrico. Utilizamos software LibreR y el paquete Bibliometrics y nos fundamentamos en dos bases de datos muy populares y utilizadas en el ámbito académico, como es la Web of Science y Scopus. Yo les voy a presentar los resultados de Web of Science. Scopus prácticamente mantiene los mismos resultados y a efectos de síntesis pues consideramos oportuno ahora eliminarlo de la presentación. En este análisis bibliométrico cogimos con este paquete de análisis, nos centramos en la Web of Science y en la colección principal y utilizamos todas las bases de datos que pueden ver aquí en la parte derecha de la diapositiva, que datan la primera del año 56 y que indexan todo tipo de publicaciones académicas en distintas fuentes de información. En este análisis bibliométrico analizamos por tópico la información publicada. Esto nos permitía considerar tanto el título del trabajo como el resumen, como las keywords, las palabras clave, y focalizamos en tres tipos de publicaciones a efectos de dar más solidez y concreción a los resultados, que eran los artículos académicos, los capítulos de libro y las actas académicas. Y utilizamos un conjunto de conceptos clave, como los que ven en el círculo inferior, asociados al Camino de Santiago. Probamos con distintas combinaciones y otras terminologías. A efectos de síntesis les mostramos en esta diapositiva. En total obtuvimos 205 publicaciones asociadas al Camino de Santiago con esta estrategia o criterio de búsqueda, que bajaron a 189 cuando suscribimos la búsqueda a Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No acotamos solo Ciencias Sociales, que a lo mejor sería el foco más particular de análisis por nuestra formación, porque en estas bases de datos muchas veces no se discrimina entre esas tres áreas. Entonces consideramos conjuntamente estas 189 publicaciones. Resultados que generamos, consideramos oportuno agruparlos en torno a 4 ítems o conceptos. Una estadística básica, descriptiva, atendimos a analizar la publicación, los contenidos de la publicación y los autores que firmaban estas publicaciones. En cuanto a la estadística básica, encontramos que referencias al Camino de Santiago en las publicaciones académicas indexadas en Web of Science data desde los orígenes de indexación de alguna de las bases de datos que hemos considerado, desde los años 70, proceden de 139 fuentes de información diferentes y se traducen en 189 documentos en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades a los que antes le hacía referencia. Hay, por tanto, un incremento anual de generación de la producción científica en torno al Camino de Santiago de en torno a un 14%. Pero si se fijan en la edad media del documento está en torno a 5 años. Por tanto, hablamos de publicaciones relativamente recientes, porque como verán en figuras posteriores que les voy a mostrar, ha habido, igual que una explosión del camino en términos de peregrinos, una explosión en términos de interés académico y de investigación asociada al Camino de Santiago. ¿Vale? La media de citas está en torno a 3 y los autores no es un número muy amplio. A nosotros, desde nuestra área de conocimiento, pues es un dato que nos destaca porque nosotros entre más de 4 no solemos firmar los trabajos, ¿vale? Entonces es un dato que miramos mucho. La mayor parte de estas publicaciones son artículos académicos, como ven ahí resaltado en color amarillo, pues más de 100 publicaciones de las 189 son artículos académicos y le siguen las book review. Y la mayor parte de estas publicaciones se han generado o difundido en revistas de acceso abierto, principalmente Sustainability Religions, si bien son de una editorial un poco controvertida en el debate académico, que es MDPI, y luego estaría el Boletín Anual de Geógrafos Español, que es otra fuente de información de acceso abierto donde se concentran estas publicaciones. En esta gráfica lo pueden ver, allí con la Concha de Vieira, a la que se hizo tanta referencia, ¿no?, en la primera lección. Estas revistas son las que representan cuantitativamente o absorben un mayor número de publicaciones, pero me gustaría también destacarles por
la naturaleza de nuestro proyecto. Otras dos revistas, que la Touring Management y Annals of Tour Research, son dos revistas que están entre las 5 mejores a nivel mundial por indexación e impacto internacional en publicaciones de gestión financiera en el turismo, y son revistas que hasta el momento parece, viendo esta figura, que no han captado mucha publicación en torno al Camino de Santiago, y luego verán que, a pesar de no tener muchos artículos, tienen artículos de gran impacto internacional y que han recibido numerosas citas de distintas fuentes de información. En esta gráfica pueden observar cómo hay una explosión de las publicaciones en los últimos años, ¿de acuerdo? Y en consonancia con esa explosión en la segunda década del siglo XXI, también hay una explosión en el impacto a través del número de citas por año de este tipo de publicaciones. Por contenidos, tenemos que diferenciar las palabras clave que identifican los autores en su trabajo y las palabras clave que utiliza la fuente de datos, en este caso Web of Science, para indexar las publicaciones científicas. Así vemos que, de acuerdo con los autores, podemos identificar hasta 559 términos clave y, de acuerdo con la indexación que hace la base de datos, 176. Aquí ven que los temas motores con mayor nivel de relevancia y desarrollo a día de hoy en el tema del Camino de Santiago sería el patrimonio y el turismo, y están como temas consolidados de investigación la experiencia en torno al camino, la ciudad de Santiago de Compostela y el camino, como términos clave, palabras clave, que aparecen de forma recurrente en las publicaciones y que son citadas de forma recurrente por otros autores. Si atendemos a la clasificación de los autores, los términos clave más habitualmente utilizados son peregrinación, Camino de Santiago y turismo, muy alejados cuantitativamente de los otros términos. Y si atendemos a la clasificación que hace Web of Science, que recuerden que tenía un abanico terminológico mucho más reducido, hablamos de turismo, peregrinación y Santiago. Y aquí es la tabla a la que antes hacía referencia, y es que, a pesar de que las publicaciones de acceso abierto, como las que antes mencionaba, Sustainability, Religions y BAGE, son las que absorbían mayor cantidad de publicaciones académicas vinculadas al camino, es la Tourism Management, una revista de referencia mundial y muy conocida para todos los que trabajamos en investigación académica vinculada al turismo, la que lidera por número de citas recibidas los trabajos publicados en torno al Camino de Santiago, lo cual también, para mí, es una opinión personal, es indicativo de la gran calidad de los trabajos que se generan en la última década en torno al Camino de Santiago, no solo en el campo nuestro, que es las finanzas y la economía, sino también en otras especializaciones asociadas a la investigación académica en el camino. En términos de autores, pues destacar que encontramos hasta 297 autores distintos, que hay casi 100 documentos que son firmados, son investigaciones firmadas por un único investigador, y que España, pues es, por filiación de sus autores, es el país donde encontramos mayor número de publicaciones, ¿no? Y de hecho suele ser habitual que estas publicaciones en torno al camino firmados por investigadores españoles pues sean únicamente firmados por españoles, que haya poca colaboración internacional. Si bien aquí tenemos que ser cautos, porque a veces la afiliación que nos dan en las bases de datos de las publicaciones académicas, pues a veces no estamos afiliados solo a una institución, o no la actualizamos o no se actualiza, y entonces pues tenemos que coger con cautela estos datos. En cualquier caso, destacar que son España y Estados Unidos los países que generan, pues, en términos de número de artículos, más producción científica en torno al Camino de Santiago, de acuerdo con la Web of Science, de acuerdo con la base de datos. Tras esta panorámica general, este aterrizaje en el tema de investigación que pretendíamos con el análisis bibliométrico, procedimos en una segunda fase, para definir nuestro marco teórico, a hacer una revisión tradicional, una revisión manual. Es decir, voy a centrarme en finanzas, en contabilidad, en qué se ha hecho hasta la fecha estudiando la rentabilidad turística, la quiebra de empresas turísticas, y luego, y aquí emerge pues, el tema central de nuestro proyecto, sobre todo quiero ver qué se ha hecho hasta la fecha en geolocalización, es decir, en estudiar la relevancia de la ubicación física geográfica de la empresa como factor que puede influir, predecir o explicar, o ambas cosas, la rentabilidad y la quiebra de una empresa turística. ¿Vale? Esa revisión manual a la que estamos muy acostumbrados pues nos permitió identificar pues, los modelos teóricos de localización, unos aportes teóricos que en el caso pues, de la tesis ya lejana en el tiempo de mi compañero Rubén Lado se aplicaron por primera vez para el estudio del sector hotelero español en su proyecto de tesis, y que hemos querido extrapolar a un foco de investigación como es tan importante como es el Camino de Santiago.
En esta literatura, centrada en rentabilidad y quiebra de la empresa turística, con especial énfasis en el rol de la localización, la agrupamos en 3 bloques para poder transmitirla a efectos didácticos, que es la delimitación conceptual, la metodología que aplicaban y los determinantes propuestos como factores motores de esa rentabilidad y de esa quiebra. Los trabajos que hemos publicado, o incluso en la propia memoria de nuestro proyecto, pueden ver tablas más detalladas que abordan este tipo de ítems, donde viene una descripción detallada de los trabajos que manualmente hemos revisado. Ahora, a efectos de síntesis, pues comparto con ustedes las ideas principales. Respecto al concepto, si hablamos de rentabilidad, no hay una definición única. Cuando se estudia la rentabilidad de la empresa turística, habitualmente se utiliza la rentabilidad económica, pero no excluimos otras medidas como la rentabilidad financiera o los ingresos disponibles por habitación, o incluso se centran en una partida contable, en el caso español, que son los ingresos operativos. Es decir, hay una definición muy amplia o una definición no consensuada universal de cómo medir la rentabilidad. ¿Vale? Todo tiene sus pros y sus contras, y siempre que hacemos un estudio de la rentabilidad es nuestro propósito y el de otros compañeros que trabajan en esta línea de trabajo contrastar con distintas medidas la solidez de los resultados. Respecto a la quiebra, tampoco hay una definición única, básicamente porque la quiebra muchas veces pivota, está interconectada con la legislación mercantil y no es homogénea en las distintas economías, aunque lo pretenda ser. Entonces, en el caso español, pues en principio, cuando empezamos a trabajar en esto, hablábamos de suspensión de pagos, ahora ni se nos ocurre, si hay un jurista aquí del área mercantil me lo corregiría, hablamos de concurso de acreedores, pero también yo, que soy profe de contabilidad, diría, bueno, concurso de acreedores es como cuando ya estás muy malito, ¿vale? Y a mí me gusta a lo mejor saber cuando estás enfermo. Entonces digo, la insolvencia financiera la puedo anticipar en el tiempo, no tengo que esperar a que un juez diga, te declaro un concurso, lo cual es muy dramático, ¿no? Entonces, aquí también hay definiciones diversas. Hay investigadores con una visión muy restrictiva que dicen la quiebra es cuando se suspenden los pagos, cuando ya no puedes pagar la deuda. Y hay investigadores, como puede ser en nuestro caso, que hablamos de probabilidad de impago. ¿Vale? ¿Cuán probable es que impagues tus deudas? ¿Cuán probable es la ruptura patrimonial? ¿Vale? Y aprovechando que yo doy clase de contabilidad de sociedades, es un tema además que le damos muchísimas vueltas, porque además consideramos que cualquier cosa que digamos de la quiebra de las empresas tiene gran impacto, porque es un fenómeno a nivel social dramático y es un fenómeno que todo lo que sea contribuir a minimizar la probabilidad de ocurrencia es bienvenido. Bien, a nivel metodológico, la evolución ha sido en línea con la disponibilidad de datos y de técnicas para evaluar los datos. Las primeras investigaciones era un estudio del caso de una empresa o un estudio con un enfoque univariante puramente descriptivo, y en las últimas investigaciones ya se adoptan enfoques multivariantes que incluso se aprovechan de técnicas como el machine learning, la inteligencia artificial, redes neuronales para analizar este tipo de variables financieras tan importantes como es la rentabilidad y la quiebra. Y finalmente, en cuanto a determinantes, básicamente en la literatura previa se han propuesto 2 tipos de variables a nivel interna de la empresa y variables a nivel externo. En variables a nivel interno, pues básicamente lo que dice la literatura previa es ustedes tienen que ver la deuda, la liquidez, la estructura económica, la estructura financiera, y sobre eso construir un modelo que permita explicar y o predecir bien la rentabilidad y la quiebra. ¿De acuerdo? Pero entonces empieza a surgir el debate de ¿y qué pasa con el entorno? El entorno condiciona, influye, limita. Hay que considerarlo en los modelos para que sean robustos, ¿no? Y sostenibles. Entonces empiezan a introducirse otras variables de entorno y ahí emerge con fuerza en los últimos años la localización, entendida como, en nuestro caso, la ubicación geográfica que tiene la empresa. Las investigaciones precedentes, que no son muy numerosas porque georreferenciar datos corporativos y fusionarlos con la información económica-financiera es una labor compleja, como luego explicará Rubén, y que hay que hacer ajustar muy bien para luego no encontrar evidencias un poco extrañas o que no son robustas. Es un tema reciente del cual no hay mucha evidencia para muchos mercados. Básicamente ahí hay un condicionamiento por la importancia turística en el caso de España, de Estados Unidos, donde sí hay literatura, y para otras economías es más reducida. Y ya cuando hablamos de emplazamientos particulares pero de gran importancia internacional como el Camino de Santiago, no lo tenemos a nuestro conocimiento a día de hoy. Y ahí es donde encontramos ese nicho de investigación que gracias a la cátedra hemos decidido desarrollar y seguimos desarrollando.
Cuando hablamos de esa localización en la rentabilidad, ¿por qué se subraya en la literatura previa? Pues básicamente dos ideas principales. Una, muchas empresas turísticas solo pueden prestar sus servicios y el cliente consumirlos en el lugar donde están, con lo cual la prestación del servicio está condicionada por la ubicación geográfica y eso influye en la rentabilidad. Esa es la primera motivación que se plantea en la literatura académica. Los servicios in situ, en dónde estás. Por tanto, donde elijas estar, ten cuidado. Y lo segundo es que la estructura de mercado que hay asociada a la ubicación que tú elijas condiciona tu posición competitiva, tu posición frente a otros y por tanto puede estar influyendo en tu rentabilidad. Si ahora estas dos ideas principales, que se han de una manera muy densa tratado en la literatura, las planteamos estudiar en el contexto de las rutas del Camino de Santiago, los municipios de rural por donde transcurre el Camino de Santiago, consideramos que es un tema de investigación muy rico y que no es solo para hoy, sino para medio y largo plazo. En el caso de la quiebra, o más concretamente la supervivencia, que es el enfoque que adoptamos en nuestro proyecto, ¿qué se dice en la literatura previa? Bueno, pues la mayor parte de los trabajos lo que se han centrado es en identificar y, en su caso, cuantificar cuán probable es que hoy estés y mañana no estés. Es decir, la probabilidad de cierre, de quiebra. Es rico, es de agradecer, es importante, pero consideramos que hay una técnica, que es el análisis de supervivencia, que no es reciente y que puede, aplicándose al estudio del fenómeno de la quiebra, complementar esto y hacer que el estudio de la quiebra adopte un enfoque mucho más integral y, sobre todo, útil para la gestión corporativa. Es tener en cuenta el tiempo que una empresa tarda en quebrar, el tiempo medio de supervivencia, lo cual nos permite, por ejemplo, en un análisis empírico diferenciar si las variables que influyen en estas empresas que fracasaron o que quebraron muy pronto es diferente a lo que influye en estas que fracasaron más tarde respecto al periodo o ventana de tiempo que nosotros estamos aplicando en nuestra investigación. En el caso de los modelos, si no, ¿vale? Que antes les hacía referencia, eso no es posible. En el caso de hacer un análisis de supervivencia, sí, podemos discriminar una muerte prematura de una muerte más tardía, si me permiten expresarme así. Y eso creemos que es muy rico como complemento del análisis empírico que se ha desarrollado hasta la fecha. Y nuevamente, haciendo referencia al camino, digo, pues esto es especialmente útil, a lo mejor, en el Camino de Santiago, porque existe una heterogeneidad a lo largo de la ruta. No es lo mismo los puntos o destinos turísticos del Camino de Santiago en la zona de Galicia que en otras zonas geográficas que todos podemos tener en mente pensando en las distintas rutas que engloban el Camino de Santiago. Por tanto, este factor consideramos que es también muy rico como una fuente de investigación y es en el que estamos también trabajando en este proyecto investigador. Así, pues hemos definido este marco teórico, este paraguas a nivel teórico que da cobertura a nuestra investigación y ahora a continuación le voy a dar la palabra a mi compañero el profesor Rubén Lado, que ya va a introducirse en la parte más empírica y de datos de nuestro proyecto. Muy bien, pues tiene la palabra don Rubén Lado. Muchas gracias por la presentación anterior, muchas gracias a los que han hecho posible que hoy estemos aquí. Como decía mi compañera, la profesora Vivel, esto es un inicio de una línea y es un inicio de una línea porque nosotros veníamos trabajando muchos años en estudiar la localización y a pesar de que conocíamos el impacto social y económico del camino, realmente pues, no lo habíamos planteado en la investigación, nos parecía algo muy alejado, pero conforme van apareciendo nuevas técnicas y van apareciendo nueva información y vamos teniendo acceso a más datos, pues se nos abren nuevas posibilidades, ¿no? Al final, la investigación pues, es como ir en un tren con un gran foco y pues, vamos alumbrando elementos nuevos, pero también se van generando distintas sombras que se van moviendo y conforme vamos avanzando, pues vamos realmente encontrando aquello que estamos buscando, ¿no? Voy a exponer las dos últimas fases y voy a presentar algunos datos, voy a intentar no ser demasiado técnico, sino plantear las ideas principales. Lo que sí me gustaría decir en principio es que estamos en una fase preliminar, en unas primeras fases, son los primeros resultados. Aún estamos profundizando en las causas que explican estos primeros resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es identificar cómo afecta la localización, pero primero tenemos que definir qué es esto de localización, qué entendemos en una empresa por localización, ¿no? Y a pesar de que ha estado presente el impacto de la localización desde hace décadas en las distintas empresas,
la falta de herramientas, la falta de una cierta multidisciplinaridad ha hecho que este tipo de análisis no estuvieran presentes en nuestra área, ¿no? Hay que pensar que si queremos evaluar cómo afecta la localización a una empresa, lo primero es conocer el lenguaje de las empresas, hay que tener un conocimiento en contabilidad. Si hablamos de localización, ciertos conocimientos geográficos mínimos, al menos en cuanto a proyecciones, en cuanto a cálculo de distancias y en cuanto a representación adecuada de la información, ¿no? Y es por ese motivo por lo que cuando evaluamos algo tan importante como la localización, que es relevante para un sector como el turístico, muchas veces buscamos primero el destino y después ya buscaremos la empresa que nos prestará el servicio, como es razonable, no como otros servicios de tipo digital, por ejemplo, que se pueden consumir en cualquier lado, ¿no? Pues es sorprendente que los modelos teóricos llevan disponibles décadas, pero sin embargo no se han adaptado ni se han testado empíricamente en el sector, ¿no? Y nosotros haciendo una revisión a partir de un trabajo, realmente estábamos haciendo en simultáneo y un autor que ya lo había publicado en 2014, él planteaba una taxonomía con 4 posibles modelos, yo lo reduje a 3 y podríamos en primer lugar hablar de que la localización es cómo una empresa se sitúa en relación a un punto de interés turístico. Pues aquí en Santiago, por ejemplo, si los visitantes o los peregrinos quieren acudir a la catedral, pues buscarán servicios próximos a este punto, ¿no? Es decir, términos absolutos, distancia a un punto de interés. ¿Qué ocurre? Que conforme ha avanzado los distintos años, ¿no? Pues se ha visto que hay otros puntos de interés. Esto parte del modelo de lugares centrales de Cristales del año 33. El propio autor en el año 55, 10 años después del fin de la guerra, pues hablaba de la importancia de trasladarlo a destinos turísticos, pero realmente no es hasta el 68 que hay un trabajo de Yoqueno en el que se plantea desde el punto de vista teórico, ¿no? Pues cómo las empresas pueden buscar estar cerca de las empresas turísticas, pueden buscar estar cerca de este punto. Y en cualquier caso pivotan sobre las teorías de uso del suelo y de coste del suelo ya de David Ricardo y de von Thunen del siglo pasado, realmente del siglo XIX, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos modelos de posicionamiento urbanístico, es decir, cómo estamos ubicados frente a un punto de interés y cómo estamos ubicados respecto a nuestra accesibilidad, cómo puede la persona que adquiere nuestros servicios llegar hasta nuestra empresa y cómo después puede acudir hasta el punto de interés, ¿no? Pero no solamente nos afecta la localización desde esta perspectiva, ¿no? Sino que durante el siglo XX distintos autores, principalmente americanos, a partir del trabajo de Marshall, nos hablan de que las empresas en una ubicación no solamente le afecta la distancia a ese punto de interés y esa accesibilidad, sino que también se ven beneficiadas de una especialización. Y esto se ve de una manera magnífica a lo largo del camino, ¿no? Es sorprendente. Es decir, conforme se van situando empresas de un sector en una zona, se va especializando, lo que podríamos decir la mano de obra, es decir, vamos teniendo personas mejor preparadas, pues por ejemplo, en este caso, en Santiago, tenemos personas preparadas para atender a los peregrinos. Las empresas van adquiriendo conocimiento y por eso si miramos pues, incluso en ayuntamientos pequeños, aquí cerca, pues estoy pensando ahora, por ejemplo, en el ayuntamiento de Barro, ¿no? Por la carretera nacional, pues vemos que incluso el bar que tenían, el bar del pueblo delante del ayuntamiento, pues empieza a poner carteles en inglés y empieza a dar un menú peregrino. Claro, pero tenemos este efecto de que las empresas se van especializando, pero hay una externalidad. Esto afecta positivamente a esta empresa, porque esa zona se especializa, pero también afecta positivamente a las otras empresas. ¿Y por qué pongo el ejemplo de Barro? Porque justo enfrente ha abierto una lavandería. Entonces, hay externalidades, hay especialización de mano de obra, especialización de proveedores, una mejor presencia a nivel o sea, un mayor apoyo a nivel institucional, pero también hay unas externalidades entre empresas, hay unos efectos positivos de unas empresas a otras, externalidades que podríamos decir de conocimiento, ¿no? Y por tanto, pues, las empresas están ubicados tradicionalmente está asociado a los clústeres industriales, entonces, vamos a usar el mismo término, aunque no es correcto. Si una empresa se ubica en un clúster, pues va a recibir esas externalidades positivas que no las recibiría si se situase en otro lugar, ¿no? Son dos modelos absolutos, o sea, mi posición es absoluta, pero es que surge esto ya es principalmente a finales de la última década, modelos relativos. No es tan importante el efecto que tengas de localización, no es tan importante donde tú estés, sino que donde tú estés enfrente a tus competidores. Entonces surge la importancia, ¿y cuáles son las barreras de entrada? ¿Y cuál es realmente la demanda que tiene esa localización? Porque igual ya está siendo cubierta por otras empresas, entonces tu alternativa de ubicación no es en el centro de la ciudad porque no tienes capacidad de hacer un establecimiento voy a poner un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Pero un establecimiento con una piscina a menos de 1 kilómetro de la catedral, pues igual puedes, pero quizás no sea posible hacerlo. Entonces el competidor tiene una clara barrera de entrada. Entonces empiezan ya a plantear que
cuando evaluamos el impacto de la localización también hay que evaluar estas cuestiones, ¿no? Digamos, la barrera de entrada del primero, las posibles que enfrenten los nuevos competidores. ¿Y qué ocurre? Pues que, lógicamente, este tipo de modelos surgen originalmente pues, de la mano de geógrafos, ¿no? Los que mencionaba originalmente, pues tanto Kristaller, Jokeno, Egan y Neal, que los trasladaron en el año 2000 a posicionamiento urbanístico, son geógrafos. Los modelos de aglomeración, de forma errónea, muchas veces nos referimos a ellos como geógrafos, realmente son economistas que estudian la geografía, es un perfil diferente, pero curioso, y ya los modelos de competencia realmente ya suelen ser más personas del perfil de economía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es muy reciente, o sea, a pesar de la importancia que tiene la localización, insisto, los trabajos son muy recientes. El primer trabajo que empíricamente ha testado un modelo de posicionamiento urbanístico con datos de un cierto número de empresas data del año 2006, hablamos de la verificación de Egan y Neal, o hablamos del trabajo de Israel de Sobal también del 2006, ¿no? donde plantea bueno, pues unas pequeñas desviaciones de ese modelo, pero es que el de Urtasun de competencia también es Urtasun y Gutiérrez, perdón, de competencia también creo recordar que es del 2006 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, es muy reciente el estudio de la localización en las empresas y nos obliga a que cuando estemos evaluando el resultado, sea este en términos de rentabilidad, sea en términos de supervivencia, entendamos resultado en términos generales, pues que tengamos que tener en cuenta esta interacción, que la empresa se ve condicionada por su ubicación, tanto en posicionamiento urbanístico, como en aglomeración, como en competencia. Es decir, ciertos recursos que pueda tener un restaurante o un hotel pueden ser útiles en una ubicación y no ser en otro, ¿no? Nosotros eso, pues lógicamente habíamos hecho un trabajo, lo tenemos publicado en la Current of Tourist, Current Issues in Tourism, donde veíamos que lo que determinaba que unas empresas fuesen más rentables o menos eran elementos distintos en función de la distancia. Lo habíamos hecho en función de la distancia 3 elementos, ¿no? La distancia a nodos de accesibilidad, a la estación de tren, a un aeropuerto o la distancia a puntos de interés turístico. Pero ¿qué ocurre? Que claro, para trabajar con estas variables tenemos que acudir a distintas bases de datos que están pensadas para perfiles y usos diferentes y después normalizarla. Entonces voy a intentar exponer un poco qué bases hemos analizado, qué información hemos recopilado antes un poco de presentarla, ¿no? Primero necesitamos información contable, es decir, tenemos que acudir y ver las empresas cuál es información de balance, es decir, cuáles son las inversiones que tienen, si deben o no fondos y a quién se los deben, a qué plazos, bueno, sea largo o corto, y tenemos que acudir a la cuenta de resultados, balance y cuenta de resultados, para ver los ingresos que están obteniendo y en qué están gastando, si están gastando más en personal, si están gastando más en amortización, es decir, necesitamos información contable que acudimos a través de la base SABI. También a veces necesitamos información no financiera, por ejemplo, el número de tenedores o el número de estrellas que tiene un establecimiento, la fecha de constitución, es decir, necesitamos más allá de la información contable que acceder a otra información, tenemos acceso a través del grupo de investigación a una base que es Alimarket, ¿no? También necesitamos entender bien un elemento que es que, esto lo mencionaré más adelante, ¿no? Pero es que la información contable solamente presentan las empresas con forma jurídica societaria, que son la gran mayoría, pero no podemos olvidarnos que hay otras empresas que no tienen esta forma jurídica, ¿no? Entonces, bueno, pues obtuvimos información de SABI, de Alimarket, después tuvimos que georreferenciarla. Georreferenciarla no es más que saber dónde está. Entonces, claro, esto que parece tan sencillo es un proceso bastante complejo hacerlo bien, sobre todo cuando manejamos distintas bases con distintas proyecciones de origen que hay que andar reproyectando porque se pierden. Bueno, hay elementos los que yo siempre comento, ¿no? Si algún geógrafo en la sala cuando vea el dibujo, que entienda que es un dibujo y no un mapa, que soy consciente que es un dibujo y no un mapa porque mi finalidad es distinta, ¿no? Entonces, bueno, busco otra cosa diferente a un mapa, no busco la precisión, sino que busco el cálculo de distancias. Y por eso las pequeñas desviaciones no nos afectan, ¿no? Bueno, necesitamos también información de la densidad de población, que nos pueden dar una idea de esos puntos de interés y más nos pueden dar después la referencia para asignar, por ejemplo, la demanda o para asignar el nivel de ocupación. Hemos obtenido la información también del camino. Realmente al principio nos parecía algo sumamente complejo y ahí es una auténtica maravilla. Realmente yo creo que pocas veces hay tanto que agradecer como cuando entramos en el IGN, en el Instituto Geográfico Nacional, y vimos georreferenciado distintas rutas del camino. Eso tiene un valor enorme. Es que hablamos de meses de trabajo, o sea, son meses de trabajo. Y es raro acceder a esa información. Y eso es posible gracias a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, que es quien se la provee al Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Y insisto, el valor muchas veces no sé si se percibe, pero realmente para nosotros es fundamental. No podríamos haber hecho nada
en el plazo en el que estamos hablando sin esta información. Entonces, de todas las fuentes de información, realmente quiero agradecer particularmente esta, ¿no? Tenemos información también de los límites municipales del INE, del nivel de demanda, cuántos turistas, de qué países vienen, y después de la red de transporte, que yo sé que esa información está disponible en el Instituto Geográfico Nacional, o sea, las estaciones de tren, los apeaderos, por donde transcurren las vías, los aeropuertos, pero no hemos sido capaces de conseguirla de ahí, lo obtuvimos de un portal de datos abiertos de ERRI, ¿no? El software que manejamos, pues Quantum GIS-R y obviamente pues Excel para el manejo general y algunas veces para hacer algunos gráficos de manera rápida, un poco de Stata, ¿no? Bueno, pero lo que sí quiero transmitir es que tenemos una heterogeneidad de fuente de datos impresionante, pero impresionante. Y las fuentes de datos, los valores perdidos, los valores con errores los tratan de forma distinta. A veces pues, agregan la información a un nivel diferente, entonces pues eso exige una cierta homogeneización de los datos. Y por eso hemos comenzado haciendo dos bases de datos. Los datos de las empresas hemos tenido que tratarlos. Primero, la información contable, porque claro, las empresas tienen obligación de presentar información contable, pero es que las micro y pequeñas pueden hacerlo con unos modelos abreviados y las grandes tienen otros modelos distintos. Las normas de valoración han cambiado a lo largo del tiempo, entonces, bueno, hay un tratamiento ahí, yo lo resumo muchas veces, pero bueno, hay un tratamiento de los datos contables previamente para poder homogenizarlo. Sé que no es relevante aquí, pero bueno, pero que lo sepan que está hecho. Lo mismo con la información no financiera y después hay que depurarlo. Las bases de datos tienen errores y bastantes. Entonces, hay datos, pues sabemos, una persona que sepa un mínimo de contabilidad, pues sabe que no puede haber algunos valores de algunas partidas en negativo. No puede ser que tú tengas una inversión negativa, porque entonces no tienes la inversión, tienes un compromiso de pago. Entonces, si tienes una inversión negativa, eso es un error. Entonces, hemos en primer lugar identificado los distintos errores, hemos seleccionado empresas que prestasen servicios de alojamiento, como hoteles y similares, por el código CENAE 5510. Y hemos seleccionado empresas que prestasen servicio de restauración y para eliminar los bares y, bueno, algunos otros problemas nos hemos ido a los tenedores, que tuviesen información en el código IAE sobre el número de tenedores, o que por lo menos que estuviesen clasificados en ese epígrafe, más allá del CENAE correspondiente, que si no recuerdo mal, el 5610. Entonces, una vez que teníamos esos datos, hablamos de un volumen muy importante a nivel español, estamos hablando de unas 60.000 aproximadamente, 60 y algo mil empresas, son muchas empresas y son muchos años. De origen hemos seleccionado los datos desde el 2010, entonces hablamos de 66.000 empresas con información durante 11 años, nos ponemos en 600.000 observaciones y de cada una de ellas tenemos que recoger información, es decir, tenemos que saber pues, su inversión, su deuda, entonces se empieza a multiplicar y hablamos pues, de millones y millones al final de registros, ¿no? Bueno, hablamos de una base pues, con un cierto impacto, ¿no? Y después hemos tenido que hacer lo mismo con la información de localización. Como vienen distintas fuentes, pues insisto, hemos tenido pues, a veces que asignar información, por ejemplo, si sabíamos el número de visitantes que visitaban un destino turístico, pero no sabíamos los que visitaban el municipio de al lado, pues claro, ¿qué le asignamos a esa empresa? Y en estos casos lo que hemos hecho es un criterio de distancia mínima, los que conozcan el término, pues el polígono de Voronoi, ¿no? Pues asignar cada empresa su área de influencia. Pero las dos bases han ido por separado, una base con datos de empresa, información contable y no contable, unos datos con información de localización y después las hemos unido tras la georreferenciación. Georreferenciación que hemos hecho, bueno, llevamos haciendo desde, la tesis hice la tesis en el 2010, 11, bueno, no recuerdo bien, fue hace mucho tiempo. Y desde ese momento que comenzaban, en ese momento tanto Google Maps, principalmente Google Maps, te permitía georreferenciar y no había los límites que hay ahora, entonces realmente pues, tuvimos una oportunidad de oro para poder georreferenciar multitud de empresas, ¿no? A través de la API de Google Maps. Había que saber un mínimo de programación, pero bueno, pero era asumible. Hoy en día lo hacemos con Google Maps, con Bing Maps, comparamos ambas, miramos también después que esos datos que sean consistentes, porque también a veces hay errores, que nos coincida después esa información con la información sobre el código postal donde está ubicada, porque queremos realmente tener la coordenada y no solamente el municipio en el que se sitúa la entidad, ¿no? Y ese proceso por lo que te genera son un conjunto de capas, no sé si se va a ver, hice una pequeña animación, municipios, las empresas de alojamiento, las empresas de restauración, nodos de tren y apeaderos, los aeropuertos, municipios por los que transcurre algunas de las rutas por fuera. Bueno, es decir, se han trabajado con distintas capas que se han sobrepuesto y de este modo, pues, al final lo que tenemos es que de cada uno de los puntos pues, podemos agregar un montón de información, ¿no? Que es un poco lo que nos preocupa. Claro, decía antes, son millones de registros, no nos interesan millones de registros, al menos en una etapa inicial. Es cierto que conforme vayamos avanzando, vamos adquiriendo nueva información en función de lo que necesitemos, ¿no? En este caso, pues, ¿con qué nos hemos quedado? Con la fecha de constitución, con el Estado, si estaba en concurso o no estaba en concurso, si el Estado era desconocido, si le habían cerrado la hoja registral, si no. Claro, es muy bonito decir empresas que cierren, pero es que cerrar una empresa tiene un coste y dejarla abierta sin actividad y no presentar las cuentas no tiene coste.
Entonces, hay que tener cuidado también porque en función de la fuente que usemos, las empresas activas son unas u otras, pero claramente para nosotros una activa es que tenga unos ingresos o que tenga un mínimo de actividad. Entonces, bueno, insisto, lo resumo mucho, pero hay muchas aristas y pulirlo, pueden creerme que son muchas horas y bueno, al final el resultado es muy agradecido y muy bonito, pero bueno, pero hay que hacerlo. Información financiera, pues el tamaño, las inversiones, valorar las inversiones, el número de empleados, la liquidez, cuánto dinero tienen disponible, cuánto dinero pueden generar en el corto plazo, mirando lo que tienen pues, de valoración en el almacén, de productos terminados, lo que tienen en materias primas, las deudas a corto plazo, a largo plazo, el nivel de ingresos, cuánto gastan en personal, cuánto gastan en formación, en amortización, o sea, en deterioro de lo que es el desgaste de los edificios y el desgaste de la propia maquinaria, ¿no? En la información del entorno tenemos pues, la densidad de población, en qué municipio están, cuántos visitantes llegan a ese destino. Insisto, mezclando diversas fuentes, aquí no puse las fuentes, pero bueno, en este caso claramente es el INE, ¿no? Y después hemos generado unos indicadores propios, uno que es el Z-ratio, es un indicador de distancia a la quiebra, el Alman Z-Score, que es como la referencia internacional a través de un trabajo de hace muchos años, no se ajusta perfectamente al sector turístico, tenemos un trabajo ya analizando este indicador, pero es la referencia internacional, ¿no? Es como si dijésemos, no sé, es como medir algo en euros, aunque sabemos que realmente medirlo en euros no es lo que más se ajusta para ciertas economías que no tengan comercio exterior. Bueno, hemos calculado la cuota de mercado, porque claro, como sabemos dónde están y sabemos lo que ingresa cada una, podemos sumar todo y mirar qué porcentaje tienes de esos ingresos. Claro, como también sabemos cuántos turistas llegan, cuál es el gasto total agregado, también podemos saber el nivel de competencia que hay en esa localización. Entonces, insisto, hemos agregado mucha información, distancia a nodos de transporte, distancia al propio camino, y esa es la información que vamos a analizar, ¿vale? La información aún estamos a día de hoy realmente verificando paso tras paso que está correcta, porque insisto, es mucha información, ¿vale? Entonces, de las 60.000 iniciales, actualmente estamos en torno a 20, creo que es 25.000, pero bueno, pero podemos ganar alguna más, podemos perder alguna más en función de cómo lo hacemos, ¿no? Y ahí, pues, los resultados que les voy a mostrar de qué son, de empresas de servicio de alojamiento y de restauración. Hemos excluido las empresas grandes y nos hemos quedado solamente con las micropymes. Nos hemos quedado solamente con empresas que tengan una única delegación, es decir, una única ubicación, que tengan un único, si es un restaurante, por ejemplo, pues que tenga solamente un restaurante, que no tenga 3. Y que tengan información válida, que no tengan información contable, que no tengan errores. Sobre esa base de datos tienen información que podría ser real, pero en algunos casos tenemos lo que llaman valores atípicos, errores de tecleo. Las personas cuando hacen la base de datos recopilan los datos del registro mercantil y los teclean. Y a veces, pues, claro, te aparece una empresa con ingresos de 50.000 millones, pues en vez de poner una coma ha puesto un punto. Y claro, entonces al poner el punto lo considera como miles, cuando eran 50.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, hay un criterio que es el criterio de Bacon, el que tenga curiosidad es un criterio de eliminación de atípicos en función de su impacto sobre los coeficientes que estimas en unas variables y nosotros pues hemos eliminado aquellas observaciones con valores totalmente extremos que pudieran afectar a estimar rentabilidad, fracaso o supervivencia, ¿no? Y por último, pues hemos calculado, los que conozcan un poco pues, herramientas de geografía, lo que son las matrices de distancia, que son matrices muy grandes y son realmente casi manejables. A veces llevan días calcularlas, ¿no? Cuando le damos a la tecla en el ordenador, pues por eso solemos trabajar con varios equipos. Le damos a la tecla en el ordenador, pues sabes que ha echado 2 o 3 días, porque claro, tienes que calcular la distancia de una empresa de alojamiento a las otras empresas de alojamiento, de una de restauración a las otras de restauración, y te pones con unas matrices de 30.000 filas por 30.000 columnas, con unos valores que cuando los quieres invertir, pues computacionalmente es complejo. Como hay muchas zonas con ceros, realmente se puede hacer, ¿no? Si alguien tiene la parte técnica, pues después si quiere se comenta más. Y hemos hecho el análisis descriptivo que ahora ya por fin ya les presento. ¿Qué pretendemos en el análisis descriptivo? Queremos mirar si la rentabilidad, si el fracaso se concentra, es aleatorio o no se concentra. Y aquí hay 2 niveles, ¿no? Pues si miramos ahora aquí, estamos todos concentrados hacia la zona, pues imagino que será hacia el norte, ¿no? Estamos todos en la zona norte. Pero una concentración general. Pero es que a mayores de la concentración general es posible que no haya una concentración, pero que estemos sentados al lado de alguien pues, que sea afín a nosotros. Entonces puede ser que haya una concentración local. Es decir, puede ser que a nivel general no haya puntos de concentración del fracaso, o sí que los haya, pero que en determinadas ubicaciones específicas detectemos 3 o 4 empresas que han fracasado justamente ahí, y otras 3 o 4 que han fracasado justamente hoy. Y lo que queremos ver es si es estadísticamente significativo, es decir, si es fruto del azar, que exista ahí un fracaso, o no es fruto del azar. Entonces, en el momento en el que detectemos, ya lo veremos ahora, que sea o que no sea fruto del azar, pues podremos continuar avanzando, ¿no? Unos estadísticos, el que los conozca, pues el de Getty Shore y el de Moran, tanto a nivel general como a nivel local, ¿no? Entonces, empezamos con el fracaso. ¿Qué hemos observado en el fracaso?
Pues lo que observamos es que las empresas que han fracasado presentan una autocorrelación espacial significativa, es decir, no están distribuidas aleatoriamente en el espacio. Por lo tanto, hay ubicaciones donde han fracasado más o donde han fracasado menos, realmente es más porque el coeficiente es positivo, donde han fracasado más que en otras ubicaciones. O dicho de otra forma, estar ubicado cerca de una empresa que ha fracasado durante el periodo 19-20, que es el que estamos presentando ahora, estar ubicado próximo a una empresa que ha fracasado en el periodo 19-20, hace que tu probabilidad de que hubieses fracasado sea más alta. ¿Vale? Eso es un poco la idea general. Y también hay ubicaciones específicas, ¿vale? También el estadístico a nivel local, hay ubicaciones específicas donde esa relación es significativa. Esto ya lo habíamos encontrado en otro estudio de hace unos años, que analizamos hasta el 2015, y el efecto era curioso porque el primer año el efecto era así positivo, o sea, negativo, positivo el coeficiente, negativo el efecto en el sentido de que estar cerca de uno que fracasa nos afecta negativamente, es razonable. Si cierra un restaurante en el mismo municipio, posiblemente cuando vaya al banco a renovar la póliza de crédito, pues me miren con otros ojos. Entonces el coste de la financiación se me encarece, se me reduce la liquidez, quizás los proveedores me exijan otras garantías. Es decir, es razonable ese efecto negativo. Pero después ese efecto, a partir del segundo año, se corregía. Porque, claro, también me permite más cuota de mercado en el mismo destino, ¿no? Y, claro, y en particular, ¿qué ocurría en el camino? Pues lo que ocurría en el camino, insisto, encontramos significatividad tanto del efecto global como del efecto local, es que las empresas en el camino presentaban una mayor tasa de fracaso que las que no estaban situadas próximas al camino. Aquí la proximidad la miramos con estar en el mismo municipio. Entonces, claro, lo primero es, sorprende, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Observábamos que son empresas en un entorno competitivo distinto, pero bueno, ya iremos viendo lo que ocurre, ¿no? Pero esto es lo bonito cuando uno está analizando algo, que al final igual lo que parece no es o no es y después vuelve a serlo. Entonces, observábamos una menor supervivencia independientemente de la antigüedad de la empresa, en torno a un 16% superior, ¿no? Claro, ¿qué pasaba si decíamos, bueno, pero es que las empresas son diferentes? Claro, es que usted me está diciendo, razonable, ¿no? Si empezamos a profundizar, los modelos y los datos siempre hay que empezar un poco a retorcerlos, ¿no? Las empresas son distintas. Me está usted comparando un complejo turístico, por ejemplo, en la costa del Mediterráneo, con un alojamiento que está situado en un sitio pequeño y rural. Entonces, claro, me está comparando cosas que no son. Efectivamente, cuando consideramos variables a nivel de empresa, el tamaño, la liquidez, el endeudamiento, la cuota de mercado, la intensidad competitiva, aún así persistía el efecto. Entonces, es decir, no son las diferencias entre las empresas, en este caso es el indicador agregado, pero también sale por separado para las dos actividades, no son las diferencias entre empresas las que explican esa menor supervivencia. Entonces decimos, bueno, pues hay algo que no está en la empresa. Entonces, ¿dónde está? Pues lo lógico es que esté en la localización. Y en estos momentos hemos añadido variables de localización, en concreto las hemos agregado a nivel de región y hemos estimado pues, un modelo de supervivencia que es el básico, el modelo de Cox. Es muy utilizado en medicina y realmente es muy útil a nivel de empresa, pero se ha usado poco. Yo creo que se ha usado poco, sinceramente, porque lo usaban en medicina. Es un modelo de supervivencia donde mira si te aumenta o te reduce el riesgo de fracaso, medicina, el riesgo de morir, una variable, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Que cuando incluíamos el efecto de la localización a través de una variable dummy, que es una variable simplemente que toma el valor 1 o 0 y, digamos, engloba todo lo que es la localización en su conjunto, pero sin discriminar por qué, el efecto desaparecía. Es decir, hay algo, aún no sabemos lo que, pero es algo de la localización. Puede ser por la distancia no de transporte, puede ser por la llegada de visitantes. Aún no hemos llegado al punto de saber lo que es, pero sabemos que está en la localización. Sabemos que no está a nivel de empresa. Eso es un poco la principal conclusión que vemos cuando añadimos la localización, que insisto, por eso siempre, yo sé que la gente me pregunta muchas veces y dice, bueno, ¿y qué puedes concluir? Y como buen gallego, pues depende. No me gusta concluir realmente siempre lo digo, hasta que tengamos el artículo publicado no concluimos, porque en ese momento sí que lo tenemos, digamos, más que revisado y más que los datos confirmados de 20 maneras, y cuando salen 20 veces sale lo mismo, entonces sí que realmente has encontrado algo, hasta ese momento no. Bien, y también después hemos profundizado un poco más y hemos dicho, bueno, ¿y solamente en las empresas del camino qué pasa? Pues es que el fracaso se ha concentrado en las microempresas. Son las micro, las más pequeñitas, y en particular pues ya ha afectado más a las que tienen una mayor antigüedad, ¿no?
¿Qué pasa con la rentabilidad? Pues veíamos antes, nos enseñaba Pachi un gráfico de caja. Simplemente es que entendamos que ese rectángulo que vemos ahí representa el 50% de los datos, ¿no? En el 2020 tenemos el impacto del COVID, una caída muy significativa en la rentabilidad y del margen, o sea, de la diferencia entre el precio y los costes. Tenemos una recuperación bastante fuerte ya en el 2021, que ya se observa a 31 de diciembre del año siguiente, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido espacialmente? Pues no observamos un patrón. No hay un patrón de rentabilidad, no podemos decir que a nivel general que haya muchas localizaciones con puntos altos o bajos de rentabilidad, pero sí que lo hay a nivel local. Hay puntos específicos, quizás puntos donde solo puede haber una empresa por las características de esa ubicación o lo que sea, que esos puntos sí que tienen una rentabilidad completamente diferente al resto, ¿no? No hay significatividad a nivel global, sí que la hay a nivel local. ¿Qué pasa cuando metemos las características de la empresa en el modelo? Hacemos un modelo de regresión con las características de la empresa. Aunque metamos las características de la empresa, al igual que antes, persiste el efecto del Camino de Santiago. Las empresas situadas en el camino, próximas al camino, en este caso es en un municipio por el que transcurre alguna de las etapas del Camino de Santiago, presentan una mayor rentabilidad que las empresas que no se sitúan en esas ubicaciones. Entonces hemos hecho el mismo análisis. Bueno, ¿y qué pasa si añadimos el efecto de la localización? Desaparece esta prima por rentabilidad. Y en este caso no desaparece esa prima por rentabilidad. Es decir, más allá de las diferencias que puede haber en esa localización, en medios de transporte, en demanda, etcétera, más allá de todo eso, más allá, pues persiste algo, no sabemos lo que es, tendremos que mirar a ver cómo podemos reflejarlo, persiste algo intangible que hace que esas empresas presenten un plus de rentabilidad. Dicho de una manera muy simple, es posible que los clientes estén dispuestos a pagar una sobreprima en esos lugares, ¿vale? Bien, tenemos también efectos temporales, simplemente los dejé 2 años para que se viera la fuerte caída del 2020 y la fuerte recuperación del 2021. Y ya para concluir, limitaciones. La información contable no está actualizada, la información del 2022 se está ahora mismo depositando en el registro mercantil, hay de plazo hasta el 31, y que quede aquí, pero hay empresas que no la presentan en plazo. Y después, la base de datos tiene que recoger esa información y tiene que subirla. Entonces es posible que nosotros normalmente hacia finales de año es cuando empezamos a ir añadiendo información, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que actualizar esa información. Se pierde información algunas veces porque la información no está completa. Es decir, una empresa en la base de datos pues tiene información de la inversión, pero no lo tiene de la deuda. Entonces ahí tenemos que estudiar bien en qué casos nos ofrece qué información, porque puede ser que esa pérdida de información no sea aleatoria, entonces que tengamos que hacer un proceso que se llama de imputación, ¿no? Pero bueno, hay que mirar si los valores perdidos son aleatorios o no. No hemos hecho aún, lo haremos, no hemos hecho aún diferencias entre etapas. Y, por supuesto, que hay unas etapas, hay unas rutas del camino que tienen una importancia mucho mayor que otras y posiblemente en esas rutas, en esas etapas, o en esa ruta, si queremos simplificarlo, pues los resultados sean diferentes al resto, ¿no? Y nos falta información, como he dicho antes, sobre empresas que no tengan una forma jurídica societaria. Próximos pasos, intentar corregir estas limitaciones. Queremos ampliar los factores determinantes, ver distintos ratios más variables. Hay que ajustar bien los modelos explicativos, insisto, son preliminares, hay que ajustarlos. Y como hemos hecho siempre, una vez que tenemos claro por qué, entonces el siguiente caso es intentar decir, bueno, ¿cómo nos anticipamos? ¿Cómo hacemos la predicción? Queremos predecir qué va a pasar el próximo año, ¿no? Bueno, o qué puede pasar los próximos años. Concluimos y recomendamos. Conclusiones. Hemos encontrado claramente efectos de localización, no sabemos exactamente en qué variable va a ser, pero sabemos que hay esos efectos de localización. Hay diferencias significativas entre las empresas que están próximas al camino, ¿no? Hay que mirar si es por la ruralidad o si es por algo más. Y estas variables, tanto de las diferencias en las empresas como las diferencias en la localización, han condicionado la supervivencia en rentabilidad en este periodo del COVID. Cautela. Son resultados preliminares y, como digo, estamos aún trabajando en ellos y hasta que encontremos las causas realmente no podemos concluir el propio resultado, ¿no? Pero lo que sí anticipamos, las medidas por una de las empresas pueden no ser válidas para otras. Me explico, a las medidas de recuperación, por ejemplo, pues si nos centramos en facilitar el acceso al crédito, es que igual hay empresas que acceden bien al crédito y el problema es otro, es un problema de liquidez, es un problema de eficiencia, es un problema de renovación. Bueno, entonces, bueno, que mucho cuidado con estas medidas a veces de recuperación porque pueden no ser válidas porque las empresas son distintas y que lógicamente pues que la especial protección para pensando en la recuperación del sector tiene que ir dirigido a las microempresas porque a diferencia de las pequeñas y de las medianas han sufrido pues en mucho mayor medida el impacto del COVID-19. Pues muchas gracias por su tiempo y para cualquier cuestión quedamos a su disposición. Muchas gracias, Rubén.
Felicitaciones a ambos por estas brillantes, interesantes y documentadas intervenciones, y como tenemos tiempo, pues abrimos un periodo de debate, de coloquio, para lo cual tienen la palabra todos ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, formular alguna cuestión, pues adelante. Voy a empezar yo, para que el auditorio se anime. Lo primero, agradecer la presentación, porque lo habéis hecho de manera muy didáctica, sobre todo para muchos de nosotros que somos ajenos al tema, y hemos sido capaces de seguir tanto la metodología como el estado de la investigación, porque es una investigación abierta y con futuro, y efectivamente en los próximos meses o años esperamos escuchar ya conclusiones, ¿no? Creo que el tema está abierto. Me ha gustado mucho la introducción con el estudio bibliométrico, porque eso sí que nos interesa muchísimo a todos los que nos dedicamos al mundo académico, ¿no? Todos los que estamos aquí profesores, pues nunca nos lo habían contado así. Y francamente, hasta he anotado las búsquedas, porque sí, algunos proyectos anteriores nos habían hablado de algunas, pero las vuestras es un listado mucho más completo, o sea que se nota la edad y las ganas. Lo que sí a mí me ha quedado con las ganas de escuchar, y creo que el auditorio también, es que os mojéis un poquito más y nos digáis qué tipo de empresas fracasan más, aunque son resultados preliminares, y cuáles veis que tienen más éxito en el camino. ¿Qué veis? ¿Qué intuís? Porque entiendo que todavía estamos en preliminares. Vemos algo, intuimos otras cosas. Lo que vemos es en relación con la liquidez y el endeudamiento, pero es que realmente eso es evidente. O sea, han sobrevivido al COVID las empresas que podían resistir por endeudamiento. Las empresas que más han quebrado han sido las que han tenido que asumir deudas, y las empresas que estaban más autofinanciadas han resistido mejor. ¿Qué ocurre? También hemos observado otro efecto muy curioso, que es por la antigüedad. Y ahí creemos que, claro, analizamos siempre datos, pero es que después detrás de los datos hay personas. Empresas con más antigüedad han sucumbido en mayor medida que empresas más jóvenes. Insisto, teniendo en cuenta los años anteriores, es decir, las empresas jóvenes durante los 10 primeros años van aumentando su tasa de fracaso, ¿no? Y a partir de ahí, pues la empresa que ha, digamos, superado los 10 primeros años, pues digamos se estabiliza. O sea, hay un fracaso cada año, lógicamente, pero unas tasas muy pequeñas, un 2-3%, ¿no? Cuando la media en las otras pues es en torno entre el 10 y puede alcanzar incluso el 14. ¿Qué hemos observado? Que ha aumentado más en las de mayor antigüedad, y realmente no lo sabemos, pero claro, si pensamos en microempresas, pensamos en entornos rurales, da la sensación como de que pueden estar cerrando por, no sé si por cansancio o porque no encuentren relevo, o por por algún motivo de estos, ¿no? Eso es un poco porque lo otro que encontramos, que es sobre todo el endeudamiento, realmente es habitual, ¿no? Es algo muy, digamos, que siempre encontramos, o sea, que no nos extraña. Sí que nos extraña mucho lo de la antigüedad, y nos da juego porque queremos ahí también, no tenemos acceso a la información, es una pena, porque sí que hemos encontrado una forma de detectar el género de la persona que gestiona la empresa. Podemos descargar el nombre y después hay herramientas que te permiten, pues, con una API también, es una pequeña programación, que te permiten, pues, a través de unos modelos predictivos, llamémoslo inteligencia artificial, machine learning o como queramos, bueno, que te aproximan si ese nombre pertenece a un hombre o una mujer. Manualmente también, pero 60.000 como que se van después revisando. Pero no lo tenemos para la edad, pero sí que estoy convencidísimo que también hay un efecto de la edad de la persona que gestionaba la empresa. Pero bueno, habría que verlo. Y luego sobre el rol de la deuda, ¿no? Que es un componente presente, hay que considerar que el marco de tiempo que hemos considerado en este análisis inicial es el 15-21, y ha habido un incremento notable del coste de la deuda. Entonces, aunque tuvieras un porcentaje de deuda no muy elevado, se ha multiplicado excesivamente y ha bajado tu facturación. Ya si enlazamos con la pandemia, ha habido una inflación que te ha subido los costes de prestar tus servicios notablemente, y de hecho aún ayer o antes de ayer escuchaba una noticia en prensa de un informe que se ha publicado sobre los principales obstáculos que perciben los emprendedores de las micropymes, ¿no? Y más que de deuda hablaban de los costes, que me pareció muy interesante, ¿no? Porque es como que su mentalidad ha cambiado, porque a veces siempre el foco es en la deuda siempre está ahí, pero es que ha habido un incremento notable del coste de la financiación,
y aunque tú estuvieras poco apalancada, es decir, poco endeudada y te autofinanciaras mucho a lo largo de los años en la prestación de los servicios en las empresas en torno al camino, ese soporte de costes en un contexto de paralización de la actividad y luego retomas la actividad pero con unas restricciones importantes e incluso a veces interrupciones, pues son difíciles de soportar, sobre todo como se ven los datos en las más pequeñitas, ¿no? Y luego la falta a veces de un relevo generacional sí que se nota, aunque para mí también, como decía ahora mi compañero Rubén, es importante a lo mejor la edad, ¿no? Hay un emprendimiento joven también en torno al camino, que ve en el camino la oportunidad de nuevas ideas de negocio, de negocios más en aras con la nueva sociedad digital, etcétera, muy importante, y sería para mí realmente relevante, a lo mejor más que el género, ¿no? Que está omnipresente siempre, la edad media de la persona que gestiona esa empresa. Me parecería muy interesante disponer de ese dato, además en una ventana de tiempo muy, muy amplia. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Muchas gracias, fue fascinante, pero me puse a preguntar y pensar en el camino, porque acabo de terminar el camino, y pensando en el lugar, localización, y para mí yo vi que muchos peregrinos pararon en el primer lugar, ¿no? Al entrar. Entonces no es tanto es el mejor lugar o fue el primer lugar cuando entraban en el lugar. Entonces yo me dije a una amiga mía, bueno, si yo fuera una persona con un bar, yo estuviera aquí, porque esto sería muy importante. Y la otra cosa para comentar, creo que fue Melide, un lugar ahí, una heladería que nunca había oído de esta heladería, tenían bonos y nos dieron un bono para los 3 lugares, como Arzúa. Y entonces la heladería de Arzúa quedaba lejísimo de todas partes de este mismo lugar, pero fuimos porque tuvimos un bono. Entonces funcionó eso. Sí, no, solo por introducir seguramente tu respuesta, que va a estar más basada en datos. Eso nosotros también lo percibimos y por eso sabemos que a día de hoy la investigación que hemos desarrollado ha corroborado un efecto de localización, pero hay que profundizar en qué hay ahí debajo. ¿Hay ese cupón que te dan a ti? ¿Hay que tienes un nodo de transporte cerca? Por ejemplo, de estas empresas que se dedican a yo paro donde llego, como bien decía usted, pero después alguien me da el salto hacia otra parte del pueblo, del área, donde me voy a hacer la parada y me alojo allí, etcétera. Por eso el factor de localización, la investigación en torno al mismo no se puede frenar en donde lo tenemos ahora. Tenemos que introducir más variables. La proximidad a otros nodos de transporte, la accesibilidad, que ya la hemos investigado para el sector hotelero y que generaba además un impacto significativo. Y también pues esos efectos, esas externalidades, la heladería, ¿no? Decía Rubén, no hemos considerado negocios que tienen más de una delegación. Usted ha puesto en manifiesto que hay negocios con más de una delegación. La explosión de la actividad económica en torno al camino hace que eso no sea algo extraño. Hace unos años era muy extraño. Que hubiera una lavandería en el Ayuntamiento de Barro, yo es que me crié allí, y en mi niñez, en la zona de los viñedos de Agudelo, no pasaba más que un peregrino ocasionalmente. Ahora pues son riadas y riadas de peregrinos, tenemos lavandería, comedor, alojamientos, tenemos de todo. Y entonces eso lo que hace es que la localización no se pueda frenar en tener en cuenta las coordenadas, sino en profundidad en por qué se producen ese tipo de cuestiones. Lo primero, dar las gracias porque se me ha, de repente, en cuanto ha sido esa idea de que no importa tanto la distancia euclídea, la distancia sin más, sino que importa también claro, es una ruta, entonces importa también la orientación. Es que estoy acordando multitud de estudios en los que claramente puede ser un elemento y que no se ha considerado. Es una idea que intentaremos realmente aplicar porque bueno, después le preguntaré, pero porque es una idea muy buena realmente. Lo de los bonos es un ejemplo de la especialización, o sea, que han decidido es especializarse. Y en el Ayuntamiento de Barro hablaba de los viñedos, claro, la gente de los viñedos, algunos... También allí hay lo que llaman algunos sitios que son los furanchos, ¿no? Entonces, gente que hacía vino, pues también se han orientado. Es un efecto de especialización. Y la distancia, claro, es cierto que estamos metiendo en la misma saca
a todas las empresas en función de la distancia al camino, pero es cierto que las primeras pueden tener una ventaja. Podemos ver la distancia de unas a otras, esa la tenemos, sabemos a qué distancia te encuentras de un competidor, pero claro, es cierto que sí que vamos a corroborar los resultados, o por lo menos vamos a plantear qué ocurre con la distancia únicamente en dirección hacia el origen del camino. Porque, o sea, de verdad, gracias porque es una puntualización muy, 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 muy buena. Nos tienes que dar el nombre para ponerte en los agradecimientos, ¿eh? El artículo del primer lugar. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues nada, si no hay más preguntas, reitero, gracias y felicitación a los dos intervinientes, gracias a la organización por invitarme, gracias a todos ustedes por su presencia y ya sin más levantamos la sesión hasta esta tarde.